Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Hoy te emocionarás. ¿Vamos allá? Clara, 38 años, era una mujer que exudaba fuerza y elegancia en cada detalle. Arquitecta de renombre en Sao Paulo, transformaba espacios en verdaderas obras de arte. Sus proyectos no solo eran bien ejecutados, eran únicos, llenos de personalidad e historia, al igual que ella. Clara tenía el cabello castaño ondulado que caía graciosamente sobre los hombros y unos ojos castaño claros que parecían ver más allá de lo evidente. Su presencia era imponente, pero su voz siempre llevaba un tono amable. Vivía en un apartamento moderno en el corazón de la ciudad, decorado con piezas que reflejaban su amor por el diseño y el arte. Cada rincón tenía un toque personal, desde los libros cuidadosamente organizados hasta las fotografías de viajes que ella misma había capturado. Ese era el refugio que compartía con Eduardo, su marido desde hacía 12 años. Eduardo era empresario del sector inmobiliario, conocido por su habilidad para cerrar grandes negocios y por su imagen impecable. Juntos, parecían la pareja perfecta, la combinación ideal de éxito y glamour. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante, Clara comenzaba a sentir que algo estaba fuera de lugar. Pequeños gestos, miradas desviadas, mensajes que Eduardo respondía demasiado rápido. Ella trataba de alejar esos pensamientos, intentando creer que eran solo inseguridades pasajeras. Después de todo, ¿cómo podría alguien engañar a una mujer tan atenta, tan perspicaz? Pero Clara no sabía que la verdad estaba a punto de golpear su puerta de una manera que jamás imaginaría. Clara llegó a casa más temprano de lo habitual esa tarde. El tráfico, casi siempre caótico, había cedido un raro momento de fluidez, permitiéndole alcanzar su apartamento antes de lo previsto. La sala estaba silenciosa, excepto por el sonido apagado que provenía de la oficina. Eduardo estaba allí, como siempre, pero algo en el tono de su voz la hizo detenerse antes de abrir la puerta. Ya te dije, Vanessa, necesitas tener paciencia. Voy a resolver esto. Solo unas semanas más y todo estará hecho. El nombre Vanessa resonó en la mente de Clara como un eco interminable. Sintió que el suelo desaparecía por un instante, pero permaneció inmóvil, la mano congelada en la manija. Eduardo continuaba hablando, su voz baja, casi un susurro, pero Clara escuchaba cada palabra. No puedo simplemente tirar todo por la borda. ¿Sabes cuánto significa esto para mí? Solo necesito asegurarme de que ella no sospeche. Cuando todo esté en orden, te prometo que estaremos juntos. Clara retrocedió un paso, el corazón latiendo descompasado. Sintió la sangre pulsar en sus oídos, la traición materializándose frente a ella como una sombra asfixiante. Aprisionó los puños, respirando hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No había dudas, Eduardo tenía una amante. Y no solo eso. Estaba planeando dejarla. Su mente oscilaba entre el shock y la ira. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Quería abrir la puerta y enfrentarlo, exigir respuestas, pero algo dentro de ella le dijo que esperara. Si exploto ahora, él negará. Se escabullirá. Necesito saber más. Clara retrocedió lentamente, pasos firmes pero silenciosos. Se fue a la habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Miró sus manos temblorosas y murmuró para sí misma, esto no terminará así. No seré más una víctima. Y en ese momento, Clara decidió que, si Eduardo tenía secretos, ella también tendría los suyos. Clara pasó la noche en vela, sentada en el sofá de la sala con una taza de café que ya se había enfriado. Su mente giraba en un ciclo interminable de preguntas y recuerdos.
repasó cada detalle, cada gesto de Eduardo que antes parecía insignificante. Las reuniones que se extendían hasta tarde, los viajes repentinos y las excusas evasivas. Todo parecía encajar ahora, como piezas de un rompecabezas sombrío que hubiera preferido no montar. Al amanecer, ya había tomado una decisión, no lo confrontaría sin pruebas. Eduardo era inteligente, hábil en manipular situaciones. Si quería respuestas, necesitaba ser más astuta. Se levantó decidida y comenzó por la oficina. El lugar, generalmente impecable, ahora parecía un campo de batalla emocional para Clara. Abrió cajones, revolvió papeles, registró cada rincón. Entre contratos de bienes raíces y reportes financieros, encontró algo que parecía fuera de lugar, un sobresellado con el logo de un banco internacional. Dentro, extractos de cuentas a nombre de Eduardo. Los montos eran exorbitantes, muy por encima de lo que él debería tener, incluso siendo un empresario exitoso. Clara examinaba cada documento con atención, sintiendo que el estómago se le revolvía. No solo era la traición lo que la golpeaba ahora, sino la percepción de que Eduardo tenía secretos mucho más grandes. También encontró un pendrive escondido en el fondo de un cajón. Lo tomó con manos temblorosas, pero respiró hondo, tratando de mantener la calma. Necesitaba saber qué había allí. Encendió la computadora e insertó el dispositivo. Había carpetas nombradas con códigos, todas protegidas por contraseña. Sintiéndose frustrada, anotó los nombres de las carpetas y los detalles que podrían ayudarla más adelante. Guardó el pendrive nuevamente, en el mismo lugar, para que Eduardo no sospechara. Mientras regresaba a la sala, Clara se dio cuenta de que no podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a entender qué estaba enfrentando. La primera persona que le vino a la mente fue Elena, su amiga de la infancia y detective privado. Sabía que, si había alguien capaz de desenmascarar a Eduardo, era ella. Clara permaneció en la oficina, los ojos fijos en la mesa, sintiendo que la realidad que conocía se desmoronaba ante ella. Los cajones abiertos parecían susurrar secretos que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Al revolver el cajón inferior, encontró algo que parecía aún más extraño, una carpeta de cuero negra. Dentro de un montón de contratos inmobiliarios que no reconocía, todos firmados por Eduardo, pero con nombres de empresas que nunca había oído. También había una tarjeta de visita de un hombre llamado Álvaro Méndez, descrito como consultor internacional. Clara frunció el ceño. El nombre no le era familiar, pero la descripción parecía demasiado vaga para ser legítima. Comenzó a recordar momentos en que Eduardo parecía misterioso, sus llamadas rápidas que terminaban en cuanto ella entraba en la habitación, los viajes de última hora para reuniones importantes. En ese momento, Clara creía que era el precio de estar casada con un hombre de negocios. Ahora, todo parecía una fachada cuidadosamente construida. Al seguir buscando, encontró una pequeña llave. Sin idea de lo que podría abrir, decidió guardarla en su bolsillo. Estaba claro que Eduardo no era solo un hombre infiel, él escondía algo mucho más grande. El pendrive seguía en su mente como una pieza esencial del rompecabezas, pero la contraseña bloqueaba cualquier acceso inmediato. Clara sabía que no podía cometer errores. Si Eduardo sospechaba de sus movimientos, podría borrar todas las pruebas y, lo que era peor, dar la vuelta a la situación en su contra. Regresó a la sala con los documentos en las manos y se sentó en el sofá, intentando organizar sus ideas. Llamó a Elena, dudando un momento antes de marcar el número. Era extraño necesitar ayuda para algo tan íntimo, pero Clara sabía que no tenía elección. Elena, soy Clara. Yo, necesito de ti, dijo, la voz baja, cargada de tensión. Clara. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? La voz de Elena era directa, pero llena de preocupación. No puedo hablar mucho por teléfono.
Tiene que ver con Eduardo. No sé quién es realmente. Encontré cosas graves. Necesitamos hablar. Estaré allí en 1 hora. No toques nada hasta que llegue. Y Clara, mantén la calma. Vamos a resolver esto. Al colgar, Clara sintió una punta de alivio. Elena era la persona adecuada para lidiar con esta situación. Investigadora privada con un historial impecable en casos complejos, era la aliada que Clara necesitaba. Sabía que Elena no solo ayudaría a entender los documentos y el pendrive, sino que también traería una visión fría y estratégica que Clara, con sus emociones a flor de piel, no podía tener. Mientras esperaba, Clara miró nuevamente el pendrive y la llave. Se sintió pequeña ante la magnitud de lo que estaba descubriendo, pero algo dentro de ella comenzó a crecer. No era solo el dolor de la traición o el shock de saber que su vida estaba construida sobre mentiras. Era la certeza de que, por más difícil que fuera, enfrentaría a Eduardo y todos los secretos que él escondía. Sola, no sabía cómo, pero con Elena a su lado, sentía que había una oportunidad de ganar. Cuando Elena llegó, el rostro serio de la investigadora confirmó lo que Clara ya sabía: de ahí en adelante, su vida cambiaría para siempre. Clara abrió la puerta del apartamento tan pronto escuchó el sonido familiar del timbre. Al otro lado estaba Elena, con su expresión siempre seria y ojos atentos, los mismos que Clara conocía desde la adolescencia. A pesar del paso de los años, Elena mantenía ese aire de firmeza que hacía que cualquiera pensara 2 veces antes de subestimarla. «Clara, ¿qué está sucediendo?», preguntó Elena, entrando y dejando su bolso sobre la mesa. Tu voz por teléfono parecía grave. Clara cerró la puerta y respiró hondo antes de responder. «Es Eduardo. Lo escuché hablando con otra mujer. Vanessa. Me está engañando, Elena. Pero eso no es todo». La voz de Clara falló por un instante. «Creo que está involucrado en algo mucho más grande». Elena cruzó los brazos, los ojos entrecerrados mientras analizaba las palabras de la amiga. «Explica. Desde el principio. No omitas nada». Clara señaló la mesa de la sala, donde había esparcido los documentos que había encontrado. Con manos temblorosas, tomó los extractos bancarios y se los entregó a Elena. «Encontré esto en su oficina. Cuentas en el extranjero, transacciones millonarias. No es solo una traición, Elena. Él está escondiendo algo grande, algo que puede acabar conmigo si no me protejo». Elena tomó los papeles y comenzó a analizarlos con calma. Sus ojos recorrieron los números y los nombres de bancos internacionales, mientras Clara la observaba ansiosa. Después de unos minutos, Elena colocó los papeles en la mesa y suspiró. «Esto no es solo lavado de dinero, Clara. Es una red entera. Eduardo está operando a una escala que, si no tienes cuidado, puede poner en riesgo tu vida». Elena hizo una pausa y fijó su mirada en la amiga. «Necesitamos hacerlo bien. ¿Tienes algo más?». Clara dudó antes de sacar el pendrive que había encontrado y la pequeña llave. «Esto. Lo encontré en el fondo del cajón. El pendrive está protegido por contraseña, y la llave, no tengo idea de a qué abre». Elena tomó el pendrive, girándolo entre sus dedos mientras pensaba. El pendrive puede contener información crucial, pero necesitaremos a alguien que rompa la contraseña. En cuanto a la llave, podría ser de una caja fuerte, un armario, o algo que él usa para esconder lo que no quiere que descubras. Elena miró a Clara con seriedad. «Lo primero que necesitamos garantizar es tu seguridad. Eduardo no puede sospechar que sabes algo. No voy a dar un paso atrás, Elena. No después de todo». «Quiero saber la verdad, cueste lo que cueste», respondió Clara, con la voz firme, pero la mirada cargada de emociones. Elena asintió,
Una leve sonrisa apareció en sus labios. Siempre supe que eras fuerte. Pero necesitaremos un plan. No solo para descubrir todo, sino para asegurarnos de que, al final, tú salgas ganando. Clara sintió una ola de alivio y esperanza al escuchar esas palabras. Por primera vez desde que su vida se había desmoronado, sintió que podía tener una oportunidad de luchar y ganar. Elena sacó su celular y comenzó a hacer anotaciones. Comenzaremos por lo básico. Quiero investigar a Vanessa, entender quién es y cuál es su papel en todo esto. Luego, nos enfocaremos en Eduardo. Necesitamos pruebas suficientes para desmantelar esta farsa, Clara. Y lo haremos de la manera correcta. Clara observó mientras Elena trabajaba, la confianza de su amiga siendo el ancla que necesitaba en ese momento. Había un largo camino por recorrer, pero ahora sabía que no estaba sola. Elena esparció los documentos sobre la mesa de la sala, creando un mapa mental con los nombres, montos y transacciones sospechosas que Clara había encontrado. Cada línea revelaba una nueva capa de secretos que Eduardo había ocultado. Todo esto apunta a un esquema de lavado de dinero, dijo Elena, mientras anotaba en un cuaderno. Estos depósitos son muy altos y regulares. Y mira, todos están relacionados con empresas que no existen o tienen registros cuestionables. Clara observaba en silencio, con el corazón apretado. Era surrealista pensar que el hombre con quien había compartido años de su vida estaba involucrado en algo tan sucio. ¿Y Vanessa?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Elena tomó su celular y accedió a una base de datos privada. Tras unos minutos tecleando y cruzando información, miró a Clara con un semblante cargado. Vanessa no es solo la amante, Clara. Ella está directamente involucrada. Encontré su nombre conectado a otros casos. Empresarios que, como Eduardo, terminaron involucrados en esquemas similares y, curiosamente, perdieron todo después. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que ella está usando a Eduardo? No tengo dudas, respondió Elena, con firmeza. Eduardo puede pensar que está en control, pero Vanessa tiene un historial. Se acerca a hombres poderosos, entra en el juego y, cuando todo se derrumba, desaparece con una parte del dinero. Clara pasó las manos por su cabello, tratando de organizar los pensamientos. ¿Y yo en medio de todo esto? Eduardo no solo me está engañando, me está poniendo en peligro. Si esto sale a la luz, mi nombre estará asociado a él y mi reputación puede ser destruida. Elena se acercó, poniendo una mano en el hombro de Clara. Es exactamente por eso que necesitamos actuar rápido. No estás sola en esto, Clara. Vamos a proteger lo que es tuyo y desmascarar a Eduardo antes de que él tenga la oportunidad de reaccionar. A partir de ese momento, Clara y Elena comenzaron a elaborar un plan. Clara usaría su cercanía con Eduardo para observar sus movimientos, mientras que Elena trabajaría en las sombras, investigando a Vanessa y rastreando la red de conexiones financieras que Eduardo utilizaba para lavar dinero. Algunos días después, Elena trajo nueva información. Vanessa estaba vinculada a una empresa de fachada que Eduardo utilizaba para registrar emprendimientos inmobiliarios falsos. La empresa también aparecía en otros casos de fraude. Esto no es solo un esquema. Es toda una red, explicó Elena, mientras Clara analizaba los documentos en la pantalla del laptop. Y Eduardo está en el centro de esto. Entonces, ¿cómo desmascaramos esto?, preguntó Clara, ahora con un tono de determinación. Necesitamos pruebas irrefutables, respondió Elena. Algo que vincule a Eduardo directamente con estas transacciones. No solo para protegerte, sino para exponer toda la verdad. Clara sabía que, más que nunca, tenía que mantener las apariencias. Continuar siendo la esposa atenta y cariñosa mientras, tras la fachada,
trabajaba para desmascarar a Eduardo y proteger todo lo que había construido. Cada paso era un riesgo, pero Clara estaba dispuesta a enfrentarlo. Sabía que, para ganar, necesitaba ser tan calculadora como el hombre que la traicionó. Elena seguía concentrada en los documentos, el brillo del monitor reflejándose en su rostro concentrado. Clara, sentada a su lado, sentía una mezcla de rabia y determinación. Cada nueva información revelada parecía un golpe a su antigua vida, pero también encendía una llama de lucha. Esa empresa de fachada que mencionaste, Clara rompió el silencio. ¿Cuál es exactamente su papel en el esquema? Funciona como un puente, respondió Elena, sin desviar la mirada del computador. Eduardo registra emprendimientos ficticios, transfiriendo grandes cantidades a esta empresa, que, a su vez, redistribuye el dinero a cuentas en el extranjero. Eso limpia el dinero, dificultando el rastreo de su origen. Clara apretó los labios, intentando absorber la complejidad de lo que Elena explicaba. Señaló uno de los contratos sobre la mesa. ¿Este aquí es uno de esos emprendimientos falsos? Exactamente, confirmó Elena, pasando su dedo por el documento. Fíjate en los nombres de las empresas. Todas registradas el mismo día, en la misma dirección. Eso es una señal clara de fraude. Clara quedó en silencio por unos segundos, las piezas del rompecabezas encajando lentamente. Siempre había parecido que Eduardo estaba ocupado con grandes proyectos, pero ahora lo veía todo con otros ojos. No solo estaba construyendo edificios, estaba tejiendo una red de mentiras. ¿Y Vanessa?, preguntó Clara, intentando mantener la voz firme. ¿Qué más has descubierto sobre ella? Elena se inclinó hacia atrás en la silla, con los brazos cruzados mientras miraba a Clara. Es astuta. Tiene un historial impecable a primera vista, pero cuando indagas más, te das cuenta de que siempre está ligada a hombres poderosos que, de repente, enfrentan escándalos financieros. Encontré registros de un viaje reciente que hizo al exterior, financiado por una de esas empresas de fachada. No es solo una amante, Clara. Es una cómplice activa. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que se notara. No podía permitirse parecer frágil ahora. Entonces, ¿Eduardo confía en ella hasta ese punto?, preguntó Clara, mirando las anotaciones en la mesa. Él puede pensar que sí, pero, por el patrón que he observado, Vanessa actúa en beneficio propio. Cuando siente que la situación está a punto de desmoronarse, se escapa, llevándose lo que puede. No me sorprendería si ya estuviera preparando una salida. Clara se levantó y comenzó a caminar por la sala. Su mente trabajaba frenéticamente. Si ella está conectada a todo esto, también es mi entrada. Eduardo jamás confiaría en mí lo suficiente como para dejarme ver más allá de las apariencias, pero Vanessa, Clara se detuvo, girándose hacia Elena. Necesito saber más sobre ella. Saber dónde vive, con quién habla, qué hace en los momentos en que Eduardo no está cerca. Elena sonrió levemente, admirando la creciente determinación de Clara. Ya he comenzado a rastrear sus movimientos. Vanessa es cuidadosa, pero no perfecta. Necesitaré algunos días para armar un perfil completo, pero puedo garantizar que descubriremos más de lo que ella desearía. Clara se acercó nuevamente a la mesa, con la mirada firme. Mientras tanto, yo sigo aquí, observando a Eduardo. Si él cree que estoy ciega, es así como quiero que siga pensando. Elena asintió. De acuerdo. Pero, Clara, quiero que tengas cuidado. Este tipo de gente no juega limpio. Eduardo puede parecer controlado, pero si se siente acorralado, puede reaccionar de manera inesperada. Clara respiró hondo, intentando absorber el peso de las palabras de Elena. Sabía que el camino sería peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Con cada nuevo descubrimiento,
la traición de Eduardo parecía más profunda, más cruel. Clara tenía ahora una misión clara, no solo proteger lo que era suyo, sino asegurar que Eduardo y Vanessa pagaran por lo que hicieron. Con cada segundo, su determinación solo aumentaba. Clara pasó los días siguientes en un estado de alerta constante. Cada detalle, cada palabra y cada gesto de Eduardo se convirtieron en pistas. Él aún le sonreía en la mesa de la cena, aún la besaba de manera casual antes de salir para trabajar, como si nada estuviera mal. Pero Clara veía a través de él ahora, y eso solo reforzaba su determinación. Aquella mañana, sentada en su oficina privada, Clara analizaba las copias digitalizadas de los documentos que había encontrado. Gracias a la orientación de Elena, ya había transferido sus bienes más valiosos, el apartamento, una pequeña casa de campo que heredó de sus padres y sus ahorros personales, a un fondo seguro a su nombre, fuera del alcance de Eduardo. Cada movimiento se había realizado con discreción, utilizando una cuenta que Elena ayudó a crear en un banco internacional de confianza. Elena estaba al teléfono cuando entró en la sala, sosteniendo una carpeta con nuevos documentos. Clara, acabo de rastrear algunas de las transacciones más recientes. Eduardo utilizó una de las cuentas offshore para transferir una cantidad significativa a un abogado. Colocó la carpeta sobre la mesa. Esto puede ser parte de un plan mayor. Tal vez se esté preparando para algo. Clara tomó los papeles y comenzó a examinarlos. Está escondiendo más de lo que imaginé, dijo, mientras los números frente a sus ojos confirmaban sus sospechas. No se trata solo de la traición. Es sobre poder. Control. Elena asintió, cruzando los brazos. Y es por eso que necesitamos pruebas concretas. Recopilar todo antes de enfrentarlo o tomar cualquier acción más agresiva. Clara cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Ya he comenzado a documentar todo. Siempre que llega tarde, siempre que recibe una llamada sospechosa, hago una anotación. También he instalado cámaras en la oficina y en la sala. Él nunca sospecha. Creo que aún cree que soy la esposa ingenua que no se da cuenta de nada. Elena sonrió levemente. Eso es perfecto. Pero recuerda, Clara, la clave aquí es la paciencia. Cuantas más pruebas tengamos, más fuerte será tu caso. Más tarde, esa noche, Clara volvió a la oficina de Eduardo mientras él estaba fuera en una reunión. Ahora, con más confianza y enfoque, revisó cajones y carpetas, siempre teniendo cuidado de no dejar rastros. En una carpeta escondida en el fondo de una estantería, encontró algo que la hizo congelarse: correos electrónicos impresos entre Eduardo y Vanessa, discutiendo contratos fraudulentos. El lenguaje era directo, casi casual, como si eso fuera una rutina para ellos. Necesito que te encargues de esto antes del próximo evento, leyó Clara, con los ojos pegados al papel. Asegúrate de que todo esté limpio. No podemos correr riesgos con Clara cerca. Su nombre mencionado con tanta frialdad hizo que su piel se erizara. Eduardo no solo estaba intentando traicionarla, estaba utilizando su proximidad para enmascarar sus crímenes. Cuando Elena volvió al día siguiente, Clara le entregó los papeles y las grabaciones que había conseguido con las cámaras. La investigadora miró a Clara con admiración. No eres solo fuerte, Clara. Eres una estratega. Necesito serlo. Él me ha subestimado durante demasiado tiempo, Elena. Ahora es mi turno. En los días que siguieron, Clara continuó documentando todo. Fotografiaba, grababa y mantenía un diario detallado de cada movimiento sospechoso. Eduardo parecía no notar, atrapado en su propia arrogancia. Poco sabía él que cada decisión estaba siendo cuidadosamente rastreada. Clara ya no era más la víctima, era la estratega que estaba orquestando su propio plan de justicia. Elena estaba en su base improvisada en el apartamento de Clara, rodeada de laptops,
dispositivos de escucha y pantallas exhibiendo gráficos y registros financieros. Su conocimiento técnico y años de experiencia como investigadora privada eran ahora la arma más poderosa de Clara. Instalé un programa en la computadora de Eduardo que registra cada tecla que él escribe, explicó Elena, mientras ajustaba uno de los monitores. Él es cuidadoso, pero nadie es perfecto. Pronto tendremos acceso a más información sobre estas transacciones. Clara estaba al lado, observando atentamente. ¿Crees que él sospecha algo? No. Eduardo confía demasiado en su propio control sobre las cosas. Ese es su punto débil, respondió Elena, sin apartar los ojos de la pantalla. Y cuanto más confiado esté, más descuidado se volverá. Al día siguiente, Elena recibió la primera tanda de información del programa instalado. Entre los datos, había mensajes de correo electrónico y registros de acceso a cuentas bancarias en el extranjero. Un mensaje específico llamó su atención. Era un correo de Vanessa a Eduardo, enviado con el título Predicciones finales. El mensaje era breve, pero revelador: los contratos han sido finalizados. Necesitamos asegurarnos de que Clara no interfiera en el evento. Cualquier movimiento de ella puede comprometerlo todo. Elena imprimió el correo y se lo mostró a Clara. Saben que eres un riesgo, incluso sin darse cuenta de cuánto ya sabes. Esto prueba que Vanessa está directamente involucrada. Mientras Clara procesaba la información, Elena tomó un pequeño dispositivo que parecía un auricular y se lo entregó a su amiga. Esto es para grabar conversaciones. Es discreto, nadie lo notará. Quiero que lo uses siempre que estés cerca de Eduardo o Vanessa. Necesitamos registros claros y directos. Además, Elena había conectado el software a un sistema de rastreo financiero. Cada vez que Eduardo o Vanessa realizaban una transacción sospechosa, ella recibía una notificación. Así fue como descubrieron un depósito reciente en la cuenta de Vanessa, proveniente directamente de una de las empresas fantasma. Aquí está el patrón, dijo Elena, señalando la pantalla. Eduardo transfiere el dinero a una cuenta intermediaria, y de allí, parte va para Vanessa. Este esquema tiene capas para dificultar el rastreo, pero ya tenemos suficiente para comenzar a armar el rompecabezas. Mientras Elena monitoreaba las transacciones, también utilizaba equipos de escucha para grabar conversaciones en la oficina de Eduardo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, encontró algo que hizo que ambas se detuvieran de inmediato. Si Clara empieza a sospechar, aceleraremos el proceso. No puedo arriesgarme a que ella destruya esto ahora, decía Eduardo en la grabación. Clara sintió que la sangre se le helaba al escuchar las palabras de su propio esposo. Su voz era fría, calculadora, como si ella fuera solo una pieza en un juego más grande. Elena presionó el botón para pausar la grabación y miró a Clara. Esto cambia todo. Él no solo te está engañando, Clara. Está listo para desecharte si lo considera necesario. Clara respiró hondo, tratando de mantener la calma. Entonces necesitamos actuar más rápido. No voy a permitir que él me quite nada más. Si él quiere jugar, vamos a jugar. Y esta vez, quien va a ganar soy yo. Elena asintió, volviendo al trabajo, mientras Clara sentía que su determinación crecía aún más. A cada grabación, a cada dato descubierto, su plan se volvía más sólido. Eduardo podía ser poderoso, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Elena entró al apartamento a toda prisa, con un semblante más serio de lo habitual. En sus manos, traía un sobre grueso con documentos que acababa de obtener. Clara, las cosas están escalando rápido, dijo, colocando el sobre la mesa. Eduardo ha desviado una suma absurda en los últimos meses. Estamos hablando de millones de reales, dinero que vino directamente de los inversores que confiaron en él. Clara abrió los ojos,
tomando los papeles y hojeándolos. Cada página detallaba transferencias a cuentas en el extranjero, realizadas de manera meticulosa para no levantar sospechas. Estos números. Esto no es solo fraude. Es robo a gran escala, Elena. ¿Cómo es que nadie descubrió esto antes? Porque él supo crear suficientes capas para ocultar el esquema. Empresas fantasma, contratos falsificados, movimientos que parecen legítimos a primera vista. Pero con el patrón que hemos podido mapear, queda claro. Él planeó esto durante años. Y Vanessa no es solo una cómplice, es esencial en este proceso. Elena entregó otro documento, un correo electrónico que logró interceptar. El mensaje era de Eduardo para Vanessa, con el título Últimos ajustes. Los billetes están comprados. Partimos el domingo por la noche. La casa ya está vendida, y las transferencias a nuestras cuentas finales han sido completadas. Solo asegúrate de que Clara no sospeche nada. Clara sintió la rabia hervir en sus venas. Eduardo no solo la traicionó, sino que estaba a punto de abandonarla sin nada, llevándose consigo no solo el dinero de los inversores, sino también su dignidad. Él va a huir. Va a dejar todo atrás y desaparecer, dijo Clara, arrojando los papeles sobre la mesa. No voy a dejar que eso suceda. Elena asintió, manteniendo la calma ante la explosión de emociones de Clara. Necesitamos actuar rápido, pero con cautela. Si él se da cuenta de que estamos un paso adelante, puede anticipar la fuga o borrar las pruebas que hemos conseguido hasta ahora. Clara comenzó a caminar por la sala, con los pensamientos a mil. No podemos solo desenmascararlo en el momento adecuado. Necesitamos asegurarnos de que no tenga salida, que cada camino esté cerrado. Si él piensa que puede salir impune, está muy equivocado. Elena se inclinó en la silla, sus dedos tamborileando sobre la mesa. El evento del mercado inmobiliario se acerca, ¿verdad? Será el viernes por la noche. Eduardo estará allí, con todos los grandes nombres del sector. Es la oportunidad perfecta para exponerlo, con el máximo impacto. Clara se detuvo y miró a Elena. Pero necesitamos más. Quiero que él se lleve una sorpresa, que no tenga tiempo para reaccionar. Quiero que la policía esté allí, que lo lleven esposado frente a todos. Elena sonrió levemente, admirando la determinación de Clara. Entonces, aquí está el plan, seguimos recolectando pruebas hasta el último segundo. Enviaré todo a las autoridades el día del evento, pero solo avisaré a la policía cuando él esté en su punto máximo, pensando que ha ganado. Clara respiró hondo, sintiendo que cada pieza encajaba. ¿Y Vanessa? Ella también será implicada. Tenemos pruebas suficientes para vincular su nombre al esquema, pero aún necesitamos rastrear el destino final de ese dinero. Si logramos interceptar la última transferencia antes de que ellos huyan, será el golpe final. Clara se acercó a la mesa, mirando a Elena con un brillo de determinación en los ojos. Vamos a hacerlo, Elena. Vamos a derribar a los dos. Y no solo por lo que me hicieron a mí, sino por todas las personas que confiaron en él. Eduardo y Vanessa no van a escapar. Las dos comenzaron a organizar los próximos pasos, ajustando cada detalle con precisión quirúrgica. Clara sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero también sabía que ya no estaba sola. La caída de Eduardo sería inevitable, y estaba lista para asegurarse de que fuera definitiva. Elena tomó una pluma y comenzó a trazar un plan detallado en una hoja grande de papel, como si estuviera preparando un proyecto arquitectónico, algo que Clara, como arquitecta, comprendía bien. Cada línea y anotación era un movimiento estratégico, una pieza del rompecabezas que llevaría a Eduardo y Vanessa a la ruina. El evento inmobiliario es nuestra oportunidad de oro, comenzó Elena, marcando la fecha en la parte superior del plan.
Eduardo estará allí rodeado de los mayores inversores, de todo el mercado. Querrá impresionar, mostrar poder y control. Es el momento ideal para exponerlo, cuando menos lo espere. Clara, que observaba atentamente, se acercó y señaló una de las anotaciones. ¿Y si él sospecha antes de eso? Podría escapar antes del evento. Recuerda, ya tiene los boletos, Elena. Si algo parece fuera de lo común, podría adelantar todo. Por eso necesitamos ser extremadamente cuidadosas. Cualquier paso en falso, y él desaparece. Pero hay algo que no puede ignorar, su ego. Eduardo es un hombre que necesita la aprobación de todos a su alrededor. No se iría antes de exhibirse por última vez. Clara asintió lentamente. Tenía sentido. A Eduardo siempre le había gustado ser el centro de atención, ser aplaudido por sus supuestos logros. Nunca perdería la oportunidad de usar el evento para promoverse. Elena continuó, el enfoque ahora es reunir más pruebas irrefutables. Necesitamos documentos, grabaciones, transferencias bancarias, y lo principal, la confirmación de que la última gran cantidad de dinero está a punto de ser desviada. Giró la hoja, mostrando una lista de nombres. Estos son los inversores más cercanos a Eduardo. Algunos de ellos están en la oscuridad sobre lo que está sucediendo, pero estoy segura de que otros ya comienzan a sospechar. Si logramos acceder a uno de ellos, podríamos obtener información valiosa. Clara miró la lista y reconoció algunos de los nombres. Marco es uno de ellos. Ha estado en nuestra casa varias veces para cenas. Parece cercano a Eduardo, pero siempre tuve la impresión de que no confía completamente en él. Elena marcó el nombre de Marco con un círculo. Perfecto. Podemos comenzar por él. Tal vez tenga pistas o esté dispuesto a cooperar, especialmente si se da cuenta de que Eduardo también podría perjudicarlo. Clara cruzó los brazos, pensativa. ¿Y Vanessa? Necesitamos saber dónde está ahora y qué está haciendo. Si está tan involucrada como parece, debe estar cuidando los detalles de la fuga mientras Eduardo mantiene las apariencias. Elena abrió un mapa digital en la laptop, mostrando los últimos rastros de Vanessa. Ha sido cuidadosa, pero hemos logrado monitorear algunos de sus movimientos. Recientemente, estuvo en una oficina que parece ser una base temporal. Ya alerté a un contacto que puede investigar el lugar sin levantar sospechas. Mientras Elena hablaba, el celular de Clara vibró. Ella tomó el dispositivo y vio un mensaje de Eduardo. Llegaré tarde hoy. Reunión importante. No me esperes despierta. Clara mostró el mensaje a Elena, que soltó una pequeña risa sarcástica. Reunión importante, ¿eh? Apuesto a que está con Vanessa o cuidando algún detalle del esquema. Deberías responder con normalidad. No queremos que él sospeche nada fuera de lo común. Clara digitó rápidamente, está bien. Espero que tu reunión vaya bien. Y envió. Su corazón aún latía con fuerza a cada mensaje de Eduardo, pero ya no por el amor o la confianza que alguna vez sintió. Ahora era por el cuidado de mantener la fachada. Elena observó a Clara en silencio durante unos segundos antes de hablar. Estás haciendo esto muy bien, Clara. Fingir que todo está normal mientras planeas desmantelarlo requiere una fuerza que pocas personas tendrían. Clara sonrió de lado, pero había un brillo determinado en sus ojos. Él pensó que me conocía, que sería fácil de manipular. Es su turno de descubrir que subestimó a la persona equivocada. Elena volvió al plan, ajustando más detalles. En los días siguientes, tendrían que ejecutar cada paso con precisión, recolectar más pruebas, garantizar la implicación de las autoridades en el momento adecuado, y sobre todo, mantenerse un paso adelante de Eduardo y Vanessa. El juego se estaba volviendo peligroso, pero Clara estaba lista.
No era solo una cuestión de justicia. Era una cuestión de supervivencia y de recuperar el control sobre su vida. Clara y Elena pasaron los últimos días ajustando cada detalle del plan. Era el momento de actuar y ambas sabían que no habría espacio para errores. La decisión estaba tomada: Eduardo sería desenmascarado públicamente en el evento más importante del sector inmobiliario. Clara no solo expondría los crímenes de su marido, sino que también se aseguraría de que no tuviera forma de escapar. El dossier estaba completo, las pruebas organizadas y la presencia de las autoridades ya había sido coordinada por Elena. Todo estaba listo para el enfrentamiento final. El salón estaba impecablemente decorado, repleto de empresarios, inversores y figuras prominentes del mercado inmobiliario de Sao Paulo. Todos estaban allí para celebrar el evento anual que reconocía a los mayores nombres del sector. Eduardo, impecable en su traje a medida, circulaba por el lugar con su típica confianza, saludando a conocidos y intercambiando sonrisas calculadas. Era el centro de atención, el anfitrión perfecto. Clara, por su parte, estaba en los bastidores, ajustando los últimos detalles con Elena. La investigadora le entregó un pendrive a Clara, conteniendo videos, documentos y audios que serían presentados en breve. Está todo aquí. Pruebas suficientes para derribar a Eduardo e implicar a Vanessa. Elena respiró hondo, mirando directamente a Clara. ¿Estás segura de que quieres hacer esto así, públicamente? No habrá vuelta atrás después de esto. Clara no dudó. Esta es la única forma. Necesita ser expuesto por lo que ha hecho, y todos los que han sido perjudicados merecen conocer la verdad. Hoy, no se escapará. Elena asintió y se alejó, posicionándose estratégicamente para observar el salón mientras Clara se preparaba para entrar. Eduardo subió al escenario principal, sonriendo mientras tomaba el micrófono. La audiencia lo recibió con cálidos aplausos, el sonido resonando por el salón. Comenzó su discurso, hablando sobre los avances del sector, los proyectos innovadores y el impacto positivo de sus acciones en el mercado. Y es con gran orgullo que anuncio el inicio de un proyecto revolucionario que traerá beneficios no solo a nuestros inversionistas, sino a toda la ciudad de Sao Paulo, continuó Eduardo, su voz cargada de falsa humildad. Fue entonces cuando Clara apareció. Caminó por el salón con pasos firmes, sosteniendo una carpeta en las manos. Su sencillo vestido negro contrastaba con la pompa del evento, pero su mirada determinada atrajo la atención de todos. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre la multitud mientras Eduardo notaba su presencia, su sonrisa vacilando por un breve momento antes de recuperar la compostura. «¿Clara?», preguntó, tratando de parecer tranquilo. «¡Qué sorpresa! No sabía que estarías aquí». Ella subió al escenario, ignorando las miradas curiosas del público. Se detuvo al lado de Eduardo, enfrentándolo directamente. «Creí que era el momento adecuado para estar aquí, Eduardo. Después de todo, tenemos tantas cosas importantes que discutir, ¿no es así?». Eduardo rió nerviosamente, ajustando el micrófono. «Claro, pero podemos hablar después, en privado». «No es el momento». Clara movió la cabeza lentamente, sonriendo de manera controlada. «No, Eduardo. Este es exactamente el momento». Se volvió hacia la audiencia, que ahora estaba completamente en silencio, esperando lo que vendría a continuación. «Damas y caballeros, pido disculpas por la interrupción, pero lo que tengo que decir no puede esperar». Clara levantó la carpeta, mostrándola a todos. «Aquí hay pruebas de que Eduardo, junto con su cómplice, Vanessa, está involucrado en un esquema millonario de corrupción y lavado de dinero». El silencio en el salón fue roto por un murmullo de asombro. Eduardo intentó interrumpirla. «Eso es absurdo. Clara, ¿qué estás haciendo?». Intentó arrebatarle el micrófono, pero ella se esquivó.
Las evidencias están aquí, Eduardo. Contratos falsificados, transferencias ilegales a cuentas en el extranjero, correos electrónicos comprometedores. Clara lo miró, con la voz firme. No solo traicionaste mi confianza como esposa, sino también la de todos los que confiaron en ti como empresario. Ella entregó el pendrive a uno de los organizadores del evento, que conectó el dispositivo al sistema de proyección. En la pantalla gigante comenzaron a aparecer los documentos, gráficos e incluso grabaciones de audio incriminando a Eduardo. Una de ellas era particularmente clara: solo asegúrate de que Clara no descubra nada. Estamos muy cerca de conseguirlo todo. El salón quedó en shock. Eduardo intentó negar. ¿Esto es una conspiración? Estas pruebas son falsas. Clara, no sabes lo que estás diciendo. Pero era demasiado tarde. El público estaba atónito, y los susurros se transformaron en indignación. Algunos inversionistas se levantaron, exigiendo explicaciones. Otros ya estaban al teléfono, probablemente alertando a sus equipos legales. Fue entonces cuando los agentes de policía entraron al salón. Clara había coordinado con Elena para que las autoridades estuvieran presentes, listas para actuar en el momento adecuado. Los policías caminaron hacia el escenario. Eduardo, estás arrestado bajo la acusación de fraude, corrupción y lavado de dinero, anunció el líder del equipo, mientras le ponía las esposas al ver que el público observaba en estado de shock. Eduardo, ahora pálido, miró a Clara con una mezcla de rabia y desesperación. Vas a pagar por esto, Clara. Te vas a arrepentir. Clara solo lo miró, con la voz baja pero firme. No. Solo estoy empezando a recuperar lo que intentaste quitarme. Mientras Eduardo era llevado, Clara bajó del escenario, sintiendo que el peso de la tensión finalmente se disipaba. Al pasar entre la multitud, encontró a Elena, que la esperaba con una leve sonrisa. Hecho, dijo Elena, poniendo la mano en el hombro de Clara. Sí, pero esto es solo el comienzo. Aún hay mucho por arreglar, respondió Clara, con una mezcla de alivio y determinación. El evento que debería haber sido la coronación de Eduardo terminó como el momento en que fue finalmente expuesto, marcando el inicio de una nueva fase para Clara, ahora libre para reconstruir su vida. Mientras Eduardo era llevado por los policías, el salón hervía de murmullos y exclamaciones. Los periodistas, que estaban allí para cubrir el evento, inmediatamente dirigieron sus cámaras y micrófonos hacia la escena, capturando cada momento del desenlace de la caída de uno de los nombres más importantes del sector inmobiliario. Las noticias comenzaron a esparcirse rápidamente. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de videos, fotos y titulares sobre el arresto. Clara observaba la confusión a su alrededor, manteniéndose firme, a pesar del torbellino de emociones que sentía en su interior. No había satisfacción al verlo esposado, solo el alivio de saber que la verdad estaba finalmente siendo revelada. Elena, a su lado, recibió un mensaje en su celular y frunció el ceño. Vanessa ha desaparecido del radar, informó. Intentó huir del lugar donde estaba escondida, pero ya avisé a las autoridades. Están rastreando sus últimos movimientos. No tardará. Clara asintió, sintiendo que el trabajo aún no estaba completo. No puede escapar, Elena. No después de todo lo que ha hecho. No se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que engañaron, manipularon y robaron. Mientras tanto, Vanessa conducía apresurada por una carretera secundaria, sus ojos alternando entre el retrovisor y el camino frente a ella. Su celular vibraba incesantemente, mensajes y llamadas que ignoraba. Todo lo que quería era desaparecer antes de que la situación se saliera aún más de control. Ya se había preparado un plan de fuga, pero el arresto de Eduardo tan públicamente no estaba en los planes. Vanessa sabía que ahora estaba sola.
Intentó acceder a una de sus cuentas bancarias internacionales desde su celular, pero, para su sorpresa, la transacción fue bloqueada. «Malditos», murmuró, lanzando el dispositivo al asiento del acompañante. Su plan comenzó a desmoronarse completamente cuando avistó una barrera policial delante de ella. Vanessa intentó dar la vuelta, pero otros coches bloquearon su salida. Fue sacada del vehículo y arrestada, con las manos esposadas mientras los policías confirmaban su identidad. El cerco se había cerrado. De regreso al salón, Clara se encontró rodeada por reporteros, quienes comenzaron a disparar preguntas. ¿Cómo descubriste el esquema? ¿Cuál fue el papel de Vanessa en todo esto? ¿Qué sientes al exponer públicamente a tu marido? Ella levantó la mano, pidiendo silencio. Cuando la multitud se calmó, Clara habló con claridad. Mi intención nunca fue venganza. Lo que hice fue por justicia. Eduardo y Vanessa no solo me traicionaron a nivel personal, sino que también traicionaron a todos los que confiaron en ellos. Era mi deber exponer la verdad. Espero que este caso sirva como una alerta para todos aquellos que creen que pueden actuar por encima de la ley. Los flashes continuaron, pero Clara mantuvo una postura firme. Elena, a su lado, le ofreció una sonrisa de apoyo, mientras ambas abandonaban el salón juntas, sin mirar atrás. Los días siguientes, el caso ganó una proporción nacional. Los titulares estampaban los detalles del esquema de Eduardo y Vanessa, mientras ambos aguardaban juicio en prisión preventiva. La lista de víctimas del esquema fue creciendo a medida que más personas salían a la luz, denunciando pérdidas financieras y contratos fraudulentos. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inusual en el apartamento de Clara. Por primera vez en años, ese espacio que antes parecía asfixiante ahora tenía una atmósfera de libertad. Se sentaba en la terraza, con una taza de café en las manos, mirando la vista de la ciudad que había sido escenario de tantos cambios en su vida. Mientras hojeaba un periódico con la noticia sobre la prisión de Eduardo y Vanessa, sintió una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil aceptar que el hombre con quien compartió 12 años de su vida había construido todo sobre mentiras. Pero, al mismo tiempo, había orgullo por haber encontrado la fuerza para enfrentarlo. Elena apareció en la puerta de la terraza, cargando una carpeta con los últimos documentos necesarios para cerrar las pendientes legales. ¿Estás lista para dar el siguiente paso?, preguntó, sentándose al lado de Clara. Creo que nunca me he sentido tan lista, respondió Clara, con una sonrisa serena. No voy a mentir, Elena. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Pero mirar hacia atrás ahora, veo que, a veces, necesitamos perderlo todo para encontrarnos de nuevo. Elena asintió, dejando que Clara continuara. Cuando escuché esa llamada, pensé que mi vida había terminado. Pero fue en ese momento que me di cuenta de algo mucho más grande, estaba viviendo una vida que no era mía. Fui traicionada, engañada, pero eso me dio la fuerza para levantarme y luchar. Clara miró a Elena, los ojos brillando de determinación. ¿Y sabes qué es lo más importante? No perdí mi esencia en todo este proceso. Se quedaron en silencio un momento, el sonido distante de la ciudad llenando el espacio. Elena se levantó, lista para partir, pero dejó un consejo final. Clara, no solo sobreviviste. Ganaste. Nunca lo olvides. Después de que Elena se fue, Clara permaneció allí, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Su mente volvió a los momentos de dolor, a las noches sin dormir, al miedo de perderlo todo. Pero ahora, esos momentos no eran solo recuerdos amargos. Eran símbolos de su fuerza, de su capacidad para reconstruirse. Volvió a la oficina, reorganizando algunos papeles. Entre ellos, encontró el borrador de un proyecto que había dejado de lado por las demandas de Eduardo. Era un proyecto para un centro comunitario, algo que siempre había querido hacer,
pero que Eduardo nunca apoyó. Quizás sea hora de retomar esto, murmuró para sí misma, tomando con cuidado el dibujo. Con una respiración profunda, Clara se sintió lista para un nuevo capítulo. No sería fácil, pero esta vez, sabía que estaba en control de su vida. Las heridas aún estaban allí, pero ahora eran cicatrices que contaban una historia de superación, resiliencia y una mujer que se negó a ser víctima de las circunstancias. Al cerrar el proyecto, Clara sonrió. El futuro aún era incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz consigo misma.